Y bueno, esa era la parte de exposición a plaguicidas, ¿no? Con una variedad bastante grande de fuentes de exposición. Luego, pues puede llevar a efectos dependiendo de la toxicidad, ¿no?, que tengan las plantas, ¿no? Entonces, aquí simplemente les he querido dar unas nociones de toxicología, son muy básicas, pero vamos, lo van a entender perfectamente. Y nos pasa a todos. La toxicidad aguda, ¿no?, es, por ejemplo, si ahora mismo yo me tomo 3 botellas de orujo, ¿no? Pues ahora mismo, si yo me tomo eso ahora de una sentada, lo más normal es que me tenga que ir al hospital, o que me tenga que llevar al hospital, porque me ha dado coma etílico. Esa es la toxicidad aguda. Si en vez de tomarme esas botellas de orujo ahora de una sentada, me las tomo tranquilamente, por ejemplo, pues durante un largo tiempo, ¿no? Pues al final me moriré igualmente, pero no de un coma etílico, sino de una cirrosis normalmente, ¿no? Entonces esa exposición a largo tiempo es la toxicidad crónica. Y entonces eso también puede llevar, por supuesto, al mismo efecto, que es la muerte. Si reducimos, y eso ha sido porque hemos reducido la dosis, pero hemos aumentado el tiempo de exposición. Si reducimos todavía más la dosis, y entonces en vez de tomarme una botella, me tomo un vaso de orujo, y si me la tomo ahora que no he comido, pues voy a tener efectos supletales, ¿no? Entonces, pues a lo mejor me desoriento, a lo mejor empiezo a no controlar lo que hago. Entonces, ahí en esos efectos, en realidad, en esos efectos supletales que no llegan a la mortalidad, son realmente las condiciones circundantes las que van a determinar el riesgo, ¿no? Si hay más riesgo de mortalidad o menos riesgo de mortalidad. Y entonces, si reducimos un poco más la dosis, pues podemos llegar a no observar ningún efecto, o incluso a observar efectos positivos, ¿no? Como es un poco lo que se observa, por ejemplo, cuando se toma un vaso de vino, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las abejas, aquí les estoy mostrando el caso del imidacloprid, que es un insecticida muy potente. En el caso de las ratas, la toxicidad, como la tienen ahí, es de 560.000 nanogramos por gramo. Eso significa que un nanogramo es nada, es 0,000001, o sea, no es nada. En realidad, pues eso, para las ratas no es muy tóxico. Para las abejas damos un salto de 100.000 veces, entonces observamos toxicidad aguda a 37 nanogramos, toxicidad crónica 24, efectos supletales a 1 o 2, o sea, estamos hablando de dosis que son realmente minúsculas, y no observamos ningún efecto a 0,012, o sea, a menos que el 0, que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, esto que es algo que ahora se conoce muy bien. Cuando el imidacloprid llegó al mercado, por ejemplo, pues en ningún momento se estableció su toxicidad crónica para las abejas, y en ningún momento se estableció los efectos supletales que podía tener sobre las abejas. Entonces, digamos, el imidacloprid llegó al mercado sabiendo que tenía una toxicidad aguda bastante baja, o sea, que era tóxico, pero en realidad no se tenía en cuenta el efecto que podía tener a largo plazo, ni se tenía tampoco en cuenta el efecto que podía tener, por ejemplo, sin llegar a matar a las abejas, ¿no? Porque claro, si tenemos las abejas, que es una colonia, un animal social, si empezamos a tener abejas dentro de esa sociedad que no coordina, que no se entienden las unas con las otras, que no se pueden comunicar, etcétera, pues al final no tenemos, digamos, la cohesión de la colmena, de la colonia, se pierde, y entonces hay una serie de problemas derivados de eso. Entonces, bueno, como decía,
los efectos que se conocen hoy en día son esa toxicidad aguda. Los insecticidas que existen hoy en día tienen una toxicidad entre 3.000 y 11.000 veces más elevada que el DDT. El DDT me imagino que ya lo conocen. Y ahora mismo estamos teniendo en el mercado productos mucho más tóxicos, pero eso es en la parte de insecticidas. ¿Vale? Por ejemplo, muchas veces, y los insecticidas, como son así de tóxicos, normalmente existen una serie de medidas, de normas para su utilización que no se puedan, si se van a pulverizar, que no se puedan pulverizar durante el día cuando las abejas están volando. Normalmente los insecticidas siempre se tienen que pulverizar, si se pulverizan durante la noche. Por ejemplo, en el caso de fungicidas o herbicidas, este no es el caso. Entonces, si por ejemplo ven pulverizaciones durante el día, podría ser que el agricultor lo que esté pulverizando sean fungicidas y herbicidas, porque en principio en las normas de utilización pueden hacerlo, porque en principio no se ha establecido que si las abejas están en contacto con estos productos, pues no van a tener un efecto. A ver, esto es en teoría, ¿vale? Se ha descrito, como decía, la toxicidad retardada, y eso es que exponemos a las abejas en un momento y no se van a ver ningunos efectos hasta semanas o meses más tarde. Por ejemplo, cuando se ven todos los problemas que no se han visto durante la estación apícola, se pueden ver durante la hibernación. Eso es muy típico de lo que se está observando últimamente. Como les hablaba ya, la toxicidad crónica y la relación dosis-efecto atípica. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente la lógica nos dice que cuanto más estemos expuestos a un tóxico, peor, o sea, más efecto tendremos, ¿no? Más toxicados estaremos. Pues las moléculas que vienen ahora al mercado, algunas de ellas, no todas, tienen un efecto muy curioso, que es tienen un efecto muy potente a dosis minúsculas, a dosis muy pequeñas y a dosis muy grandes. Entonces, claro, tenemos picos de toxicidad a dosis a las que dices, pero si no hay nada. Bueno, pues ahí tenemos picos de toxicidad y luego, por supuesto, tenemos otros picos de toxicidad a dosis elevadas también. Y entre medias, pues bueno, pues una cosa ahí variable y tal. Con lo cual es muy difícil, sí es muy difícil desde el punto de vista científico de establecer cualquier conclusión, desde el punto de vista de terreno ya es misión imposible. Y por último, se han descrito y vamos, también muy conocidos, y de hecho los utilizan los productores de fitosanitarios, los efectos sinérgicos entre pesticidas. O sea, es muy bien sabido y de hecho está hasta patentado que cuando ponemos ciertas moléculas, ciertos plaguicidas e insecticidas en una mezcla con unos fungicidas, el impacto que vamos a tener desde el punto de vista de la toxicidad es mucho más, 10 o 20 veces más fuerte que el que vamos a tener simplemente poniendo los insecticidas. Entonces, como esto es conocido, y ya digo, está hasta patentado, los productores de fitosanitarios muchas veces utilizan eso dentro de sus formulaciones, ¿no? para utilizar menos cantidad de plaguicida para obtener el mismo efecto. Entre los efectos subletales que se han descrito en las abejas tenemos, por ejemplo, alteraciones del comportamiento, ¿no? Esos son normalmente estudios que se han hecho en laboratorio en el que las abejas no aprenden, pierden la memoria o no responden a estímulos, tienen alteraciones morfológicas, ¿no? en algunas de las glándulas o en sus órganos. Tienen impactos fisiológicos, entonces, por ejemplo, pues aumentan o disminuyen su metabolismo, la producción de ciertas secreciones, etcétera. Alteraciones en la reproducción, eso es algo
está ahora muy, o sea, que se empieza a describir ahora mucho en reinas y zánganos, ¿no? Se ha descrito, por ejemplo, que los zánganos expuestos a insecticidas, en este caso los neonicotinoides, como por ejemplo el imidacloprid, del que les hablaba antes, tienen una motilidad reducida. Las reinas tienen una vida también reducida y problemas reproductivos, etc. Y por supuesto, como la gran mayoría de los insecticidas que existen hoy en día son neurotóxicos, afectan el sistema nervioso, pues hay actividades a nivel motriz, ¿no? De la locomoción, del vuelo, de la orientación, etc. Y para finalizar, estas sinergias, ¿no?, que se veían entre diferentes plaguicidas, ¿no?, diferentes moléculas, se ven también entre los plaguicidas y los patógenos. Entonces, hay un debilitamiento o una pérdida del sistema de respuesta inmune en las abejas que hace que los patógenos se desarrollen mucho. Y esto, que normalmente se ha observado y se sabía bastante bien para las abejas domésticas, pues se empieza a demostrar ahora para las abejas salvajes también, ¿no? Entonces, si eran tóxicos para las abejas domésticas, son tóxicos para las abejas salvajes, solo que, bueno, el nivel de toxicidad pues puede variar un poco de una especie, ¿no? Pero claro, varía sobre todo porque la exposición es diferente. Bueno, hay abejas que nidifican en el suelo, hay abejas que nidifican en las hojas. Entonces, la exposición va a ser diferente. Y los efectos subletales se han observado también en las abejas salvajes, ¿no? Y hay también estudios que muestran problemas en la reproducción, problemas en el desarrollo del nido y, bueno, problemas locomotores. Con lo cual, aquí, y ya quiero llegar quizá a esta primera parte, las conclusiones es que el modelo agrícola intensivo es incompatible con una apicultura durable, porque por una parte tiene problemas desde la disponibilidad nutricional y por otra parte tiene una maximiza la exposición a tóxicos. Que, bueno, no son muy compatibles en general con las abejas. Las abejas son animales medioambientales que están ligados a todo lo que ocurra a su alrededor. Entonces, normalmente se utilizan un radio de 3 kilómetros, pero depende mucho de la situación, de la estación apícola, del país, etc. Y bueno, finalizar aquí con los plaguicidas, que son mucho más móviles en el medio ambiente de lo que nosotros pensamos, y que tienen un efecto más perverso desde el punto de vista de que no es predecible, más de lo que creemos. Entonces, bueno, esa es la parte negativa. Yo quería quizá también aprovechar pues para hacer un poco qué se puede hacer. Entonces, ustedes individuales como apicultor, lo que tienen que hacer siempre es mantener sus colmenas súper fuertes en todo momento, prestar mucha atención a las prácticas apícolas y a los productos de control de la varroa que utilizan, porque no hay que olvidar que los productos de la varroa que se utilizan son también insecticidas y son insecticidas de menos toxicidad, por supuesto, pero insecticidas al fin y al cabo, que los estamos utilizando dentro de las colmenas, que se quedan que dejan residuos en las ceras. Las ceras pueden pasar por pan de abejas y ahí tenemos colmenas expuestas a largo tiempo, que esos residuos se quedan ahí años, a productos, como digo, insecticidas, ¿vale? Entonces, yo no les digo que se vuelvan todos a la apicultura orgánica, pero quizá, pero me parece que es una buena reflexión desde el punto de vista del sector apícola, de utilizar formas de control de varroa que son mucho más respetuosas de alguna manera de las abejas, que no dejan residuos y que actúan a muy corto plazo, ¿no? Como por ejemplo los ácidos orgánicos
ácido fórmico, ácido oxálico, etcétera. Sobre todo, y muy importante, formarse y apuntarlo todo lo que hacen, apuntar la fecha y que es muy fácil olvidar las cosas y ustedes quizás sean como yo, solo tengo que apuntar todo y así voy a mi cuadernito, voy cuando paso tal, pues mira, aquí tengo un problema, aquí podría ser la fuente de todo lo que estoy observando. Y si hacen observaciones en el terreno, ahora que todo el mundo tiene un smartphone y todo el mundo puede hacer vídeos, fotos, coger sonidos, etcétera, no se las guarden para sí, comuniquen, porque ustedes se las guardan y nadie puede hacer nada con ellas. Yo, por ejemplo, este año he recibido noticias de apicultores en Rumanía que han montado todo un dossier del impacto en los cultivos de girasol. Bueno, la situación que hay, quizás han oído que hay una suspensión a nivel europeo de una serie de insecticidas, entre ellos el imidacloprid, de los neonicotinoides, debido a su alto impacto sobre las abejas. Bueno, pues en Rumanía decidieron, entre otros países, en Rumanía decidieron que no podían hacer agricultura sin estos productos, entonces pues pusieron una excepción nacional. Entonces, los cultivos de girasol se han seguido tratando con estos productos y